Abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20. Me propongo hoy, y con la ayuda del Señor, los próximos domingos, a exponer algunos sermones acerca de los 10 mandamientos de Dios. Solamente vamos a leer los 2 primeros versículos a modo de introducción. Capítulo 20, versículos 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Vamos a pedir la ayuda al Señor. Padre, gracias por este tiempo ahora, por el cual podemos ser ministrados por tu Espíritu Santo, por medio de las Escrituras. Oramos por tu bendición, por su obra eficaz, iluminando nuestro entendimiento y fortaleciendo nuestra alma, vigorizando nuestro hombre interior. Señor, que tu palabra te glorifique y glorifique a tu Hijo Jesucristo, y que redunda de nosotros la adoración y asombro de que tú, Señor, hayas hablado y sigas hablando. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Recientemente en nuestro país es noticia de actualidad el suceso de un menor de 14 años que apuñaló a 3 profesores. Eso ocurrió la semana pasada, a uno de ellos en el ojo, cuando este profesor, evitar el apuñalamiento de 2 compañeros de clase que también fueron heridos. Otro suceso que es muy reciente, que ha conmocionado mucho a la sociedad la semana pasada también, es la noticia de la detención de los padres de una niña de pocos meses de vida que fue violada por su padre biológico en varias ocasiones y cedida a otros, a terceros. Y para asombro, la madre difundía las imágenes en las redes de pornografía infantil. Ambos están detenidos, gracias a Dios. Las violaciones de niñas por las llamadas manadas son algo habitual en las calles de nuestras ciudades y la mayoría de las veces ocultado por los periódicos e informativos, sobre todo la nacionalidad de los que integran estas manadas. Estas son solo algunas noticias de la semana pasada hasta el día de hoy. A raíz de semejantes sucesos, las figuras eminentes de nuestra sociedad, de nuestro país, se centran en criticar al gobierno o recalcan la dejadez y negligencia de los padres en la educación en el hogar. Siempre que ocurren sucesos tan dramáticos como los que he nombrado, que hay muchos más, pero no los quiero nombrar para no abrumarte demasiado en esta mañana, saltan las voces de alarma de nuestra sociedad y se oye el mismo discurso y su habitual examen de conciencia, reconociendo que la sociedad no está bien, que algo sucede en los individuos que la integran y preguntan qué está sucediendo, en qué estamos fallando y cómo podemos arreglar esto. Hay una pérdida general de respeto en nuestra sociedad. No hay ningún respeto por la autoridad, por las leyes, por la propiedad privada. Únicamente, y va en crecimiento, es el respeto a los animales. Hoy en día tiene mucho más valor la vida de un perro que la de un ser humano. De hecho, pues si matas a una rata te pueden condenar hasta 2 años de cárcel, creo. Y a proporción le puedes quitar la vida a una persona. Si te portas bien en la cárcel, en 3-4 años puedes salir a la calle. Hoy, más que nunca, es necesario retornar a la comprensión y a la enseñanza de los 10 mandamientos. Nos quejamos de que los jóvenes no tienen respeto a la autoridad, ya sea a los padres, profesores, a la policía, pero una de las mayores tragedias que vive nuestra sociedad moderna
es que rechaza los valores absolutos morales recogidos en la ley moral de Dios, desprecia la creencia de un Dios santo y adormece la conciencia de un juicio venidero. Hoy en día tenemos a violentos criminales que son intocables porque son menores de edad. Y de nuevo se hacen las mismas preguntas. ¿Por qué va tan mal nuestra sociedad? ¿En qué estamos fallando? ¿Cómo se puede arreglar esto? Y lo que va mal en nuestra generación es que hay niños educados en la ignorancia de los 10 mandamientos y sus implicaciones personales. Dicho de otra manera, la sociedad está haciendo lo que siempre ha hecho desde la tragedia del Edén: escuchar la voz equivocada. Mi intención en este sermón no es empezar a explicar los diferentes tipos de leyes, tampoco introducirme a explicar y aplicar los 10 mandamientos así ya a tiro hecho, ni enseñar acerca del antinomianismo y el legalismo como polos opuestos y ambos errados. Más adelante quizás sí será necesario tocar estas cosas, pero hoy quiero establecer las bases. El Dios que ha hablado. Dios siempre se ha comunicado con su criatura. Nuestros primeros padres habían estado escuchando diariamente la voz de Dios. La voz de Dios era la única que escuchaban y la única que querían escuchar. Ellos escuchaban su voz sabiendo que les hablaba con autoridad y que esta voz era bondadosa porque reconocían que era para su bien. Entonces se oyó otra voz. Esta voz susurró, insinuando que Dios les estaba privando de algo mayor y mejor. Les prometió que si se liberaban de esas insignificantes normas, serían hombres y mujeres libres y encontrarían satisfacción en la vida. Al final lo perdieron todo. Lo perdieron todo. Escucharon la voz equivocada. ¿Y qué perdieron nuestros primeros padres? Perdieron la conciencia de la bondad de Dios, pues le vieron como alguien que pretendía su mal. En vez de amar a su Dios por sus leyes, le temieron, pero con un temor que no es el temor de Dios. Odiaron su autoridad, por lo que se escondieron de él en el huerto. Mis hermanos, cuando Dios vino a buscar al hombre después de la caída, le preguntó: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Estas son palabras de gracia, del inmerecido amor de Dios. Esa pregunta que Dios le hace no significa que Dios no sabía dónde estaban, sino la pregunta a ellos es como si Dios les dijera: ¿dónde os ha llevado vuestra desobediencia? Mirad vuestro estado. ¿Sois conscientes de ello? Mirad dónde habéis caído. Desde entonces, el mundo ha estado escuchando la voz equivocada, pero Dios ha seguido hablando. El Dios santo, soberano, creador, no se dio la vuelta para abandonar a los hombres y mujeres en su miseria. Él nos sigue hablando. En nuestro texto: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y habló Dios, diciendo. No debe dejar de asombrarnos, hermanos, que Dios haya hablado desde el principio, y más aún que Él siga hablando. Habló Dios. Dios invisible, el Dios creador infinito de todo. Habló Dios. Y a continuación Dios habló todas estas palabras. ¿Qué palabras? La ley moral, su ley. Para poder obedecer la ley, por eso quiero poner las bases.
Para poder obedecer la ley de Dios es necesario comprender el carácter del Dios que hay tras estas leyes. Debemos comprender su carácter. Para poder comprender el carácter de Dios que se revela en los mandamientos recogidos en el capítulo 20, hemos de ir al capítulo 19 primero, hermanos, pasen la hoja, el cual contiene preparativos para que nosotros podamos obedecer los mandamientos que están en el capítulo 20. Y ahí esos preparativos en el capítulo 19 son preparativos aterradores. En los versículos del 10 al 11 nos muestra la importancia de cómo el pueblo debía limpiarse exteriormente por medio del baño. Dice estos versículos: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. En estos versículos, en el 10 y en el 11, nos muestra que el pueblo aún exteriormente debía estar preparado para él, para el encuentro con Dios. Miren en el versículo 12, a continuación, una vez lavados, el pueblo tenía que acercarse al monte. Y debía pintarse una línea alrededor de la falda del monte que el pueblo no debía atravesar. Ese era el mandamiento. Dice: señalará término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Ni siquiera los animales podían traspasar el límite. El pueblo no debía ni siquiera tocar el monte. No porque el montículo de tierra y roca tuviera un poder especial, sino porque representaba la presencia sagrada de Dios entre ellos. Versículo 16. Nos dice ahí en ese versículo que repentinamente el monte Sinaí cobró vida, con rayos y truenos, que aquella gente jamás había visto. Rayos, truenos y una espesa nube son cosas perfectamente normales. Pero en esa ocasión era algo excepcional. Mientras Israel veía y oía los relámpagos, el rugido de los truenos y la espesa nube que se posaba sobre la cumbre del monte, de pronto oyeron algo que era antinatural y a la misma vez excepcional: el sonido de una trompeta celeste. Miren los versículos del 16 al 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, en el límite trazado. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Esa era lo que estaban percibiendo todo el pueblo. El pueblo tembló, y bien podían hacerlo. Solo hay dos ocasiones, hermanos, en la Biblia en las que se oye el sonido de las trompetas celestes. Una fue en el monte Sinaí y otra aún está por venir. Según 1 Tesalonicenses 4:16, la trompeta sonará de nuevo y los que la oigan, dice la Escritura, temblarán. A la llegada del Señor al monte Sinaí y a la venida del Salvador en gloria, las trompetas de Dios suenan como aviso. Aquí en Éxodo, el pueblo tenía miedo aún de situarse al pie del monte debido a que el fuego y el humo se volvieron tan fuertes que el monte se estremecía violentamente. Yo cuando estaba leyendo esto me venía el volcán de La Palma, las imágenes que vimos en los telediarios.
Luego el sonido de la trompeta, como hemos leído, se fue haciendo cada vez más fuerte hasta llegar a límites extremos. Imagínate esta visión, los rayos, los relámpagos, la espesa nube en la cumbre, estremeciéndose el monte, y ese sonido de trompeta cada vez más ensordecedor. El pueblo temió, temblaba, el monte temblaba y humeaba. Entonces nos dice, en versículo 19, Moisés hablaba. En segunda parte, bueno, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Entonces Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Qué es lo que le dijo Moisés a Dios? ¿Qué hablaba Moisés? No lo sabemos. Quizás Moisés clamó: «Oh Dios, basta, basta, no te acerques más. Si te acercas más nos destruirás a todos con tu ardiente santidad y con tu increíble y magnífico poder. Basta». Y leemos que cuando Moisés hablaba, Dios le respondía con voz tronante. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Moisés? No lo sabemos. No sabemos. Pero quizás él dijera: Moisés, antes de que el pueblo oiga mis leyes, del capítulo 20, debe comprender la clase de Dios que tiene ante sí. Algo que el pueblo tuvo que aprender era que jamás comprenderían las palabras de Dios si antes no aprendían a apreciar su santidad. La intención de Dios no era dar unas cuantas ideas para tomar o dejar. La intención de Dios no era dar algunas normas y leyes para que el pueblo las pusiera en un tablón de madera a la entrada del campamento para que la gente eligiera obedecer algunas de aquellas leyes que les gustan y desechar las que no le parecían convenientes. La demostración de poder en el monte, en este capítulo 19, tenía la intención por parte de Dios de que el pueblo le temiera, tuvieran temor de él. No nos debe de asombrar que así fuese, que conocieran quién es este Dios que se acercaba a ellos, la naturaleza del que está detrás de estas leyes. Este Dios de poder, fuerza y pureza que es demasiado santo como para que un hombre pecador se presente ante él, requiere de un espíritu temeroso. Cuando alguien se queja de que estas 10 grandes leyes tienen la pretensión de arruinar nuestra libertad y nuestra vida, podemos estar seguros de que no tienen ni idea de la naturaleza del Dios verdadero al cual se está acercando. No lo comprenden. Dios es único. Dios es único. Dios es infinito, eterno e inmutable en su santidad. Y lo que aquí Dios está mostrando en este capítulo 19, antes de pasar y revelar su carácter moral a través de los 10 mandamientos, es que Él es único. Único. Dios es infinito, eterno e inmutable en su santidad. Ese Dios del monte Sinaí es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Hay numerosas escrituras donde nos muestran la santidad trascendente de Dios y por lo tanto la reacción natural de la criatura es a temer a Dios por su santidad. Hemos de cambiar el chip, porque el ser humano, inherentemente en él, no le gustan las normas ni las leyes.
porque piensa que las leyes le privan de su libertad. Pero es todo al contrario. Necesitamos leyes para ser libres. Sin leyes no hay libertad. Y necesitamos las leyes de parte de Dios, porque nos dan la verdadera libertad. Por eso hemos de cambiar el chip. Más adelante lo iremos viendo. Miremos algunas escrituras, hermanos, de la santidad trascendente de Dios. Y por lo tanto la reacción natural de la criatura es a temer a Dios por su santidad. Abran su Biblia en Éxodo 15 versículo 11. Es un cántico de Moisés y María. Versículo 11, leemos: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú entre los dioses? Dios es único. Miren en 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Hay muchas escrituras más, pero nos reflejan que Dios es moralmente puro y lo es infinita, eterna e inmutablemente con respecto a su carácter, pensamientos y acciones. No existe ni la más mínima mancha de deseo maligno en él, de motivo impuro o inclinación impía en él. En 1 Juan capítulo 1, versículo 5, el apóstol Juan nos dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas morales en él. No hay ningunas tinieblas en él. ¿Quién es el que habla al pueblo en este monte? Hermanos, es el Dios que gobierna en los cielos y sobre el ejército de los ángeles. Él domina todos los acontecimientos del universo y vida de todos los hombres y mujeres. Él tiene el poder de eliminar todo el mal en el mundo ahora mismo, pero por sabias y santas razones que están determinadas desde toda la eternidad pasada, no quiere hacerlo. Dios controla el destino de cada miembro de la raza humana y es soberano en la historia y en la geografía. Él provee para toda la tierra, hasta controla las catástrofes naturales y cuida de su pueblo. Ha escrito cada capítulo de la historia de esta tierra y de este universo, incluido el capítulo final de toda la historia, cuando Cristo regrese a este mundo de nuevo y hayan sido puestos a todos sus enemigos por debajo de sus pies y entregue el reino al Dios y Padre. Este es el Dios que está hablando en este monte. ¿Qué se espera de nosotros? Dado que Dios es tanto majestuosamente trascendente como éticamente puro en su esencia y su ser, se vuelve importante trazar un límite de santidad a su alrededor para excluir a lo profano. Y si nosotros como hombres, como criaturas suyas, hemos de vivir en su presencia en modo alguno, no han de tratar de cruzar caprichosamente la barrera entre él y ellos. Esto es, transgrediendo sus leyes que delinean dicha barrera. Dios espera una adoración santa y una respuesta obediente tanto a su naturaleza como a sus actos. Si hemos de vivir en su presencia,
hemos de obedecer las leyes que Él considera esenciales para proteger su majestuosa santidad de toda profanación, leyes que Dios, como nuestro Creador, ha revelado en el Sinaí y ha escrito en nuestros corazones. Hermanos, un entendimiento correcto de Dios siempre debe comprender la obediencia a sus mandatos. En Isaías 8:13 leemos: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Qué significa temor en este contexto? Tanto en hebreo como en griego vienen de una raíz que significa sobresalto o terror, y ambas se desarrollan hasta alcanzar el significado de respeto, maravilla o reverencia. Eso es el temor de Dios. Respeto, maravilla, reverencia. Quizás podamos definir mejor el temor que Dios quiere de su pueblo como una vida y una adoración a la luz de la santa e imponente naturaleza de Dios. Le contemplamos tal como Él es y quedamos maravillados. Y la respuesta de nuestra alma es y siempre debe ser obediencia. Porque vemos que Él es único y debe causar en nosotros respeto, reverencia y amor a Dios. Y es lo que Dios está haciendo aquí, antes de dar sus leyes. Él está revelando su carácter a su pueblo. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Quién es el Dios que está detrás de estas palabras que Él va a empezar a decir? Porque si no le vemos tal cual es, no le vamos a poder adorar, ni amar, ni obedecer, ni guardar sus leyes. Sin temor no hay obediencia. Hermanos y amigos, cuando leemos los 10 mandamientos, ¿cómo los leemos? ¿Qué vemos en ellos o tras ellos? ¿Qué sentimientos sinceramente te producen los mandamientos de Dios? ¿Te conducen a Dios? Lo importante de los 10 mandamientos es que están ahí. Es una increíble muestra de la gracia de Dios. Porque al mostrarnos la ley, Dios se muestra a sí mismo. La mayor bondad de Dios consiste en mostrarse a sí mismo y, en segundo lugar, mostrarme a mí mismo. Es gracia de parte de Dios. Es gracia. La mayor bondad de Dios consiste en que Él se está mostrando a sí mismo a través de su ley moral para mostrarme a mí mismo. Pero solo puedo comprender claramente la segunda parte cuando he comprendido la primera parte. La parte maravillosa de la gracia de Dios no es que primero me muestre la desobediencia de mi espíritu y cuán corto me quedo, sino la muestra de la santidad de sí mismo. Todo lo que ocurrió en Éxodo 19 es gracia. Y todo lo que Dios dijo en Éxodo 20 es gracia también. Porque se está mostrando a sí mismo. Es la ley la que nos dice lo lejos que quedamos de satisfacer los requisitos de Dios. Y es la ley la que nos recuerda que no podemos hacer nada para salvar el abismo. La ley nos dice lo necesitados que estamos de salvación. Dios habló a nuestros primeros padres en Edén cuando estos cayeron. Dios habló a lo largo de la historia hasta llegar al Sinaí, dándose a conocer a su pueblo.
Pero Dios ha hablado más claramente sin voz alguna. Él habló por medio de su silencio, en otro monte, mostrándonos su carácter. Fue en el monte de la Calavera. Allí Dios habló también, con su silencio, sin voz alguna. La asombrosa muerte de Cristo muestra la ira santa de un Dios que hizo que su Hijo nos redimiera de la maldición de la ley para que pudiéramos ser salvados de la maldición por el quebrantamiento de sus mandamientos. Como dice el profeta Isaías, que profetizó muchos años antes, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Los hombres siguen escuchando la voz equivocada, pero Dios sigue hablando a los pecadores a través de su santa palabra. Nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. El pueblo vio la necesidad de un intermediario entre Dios y ellos. ¿A quién eligieron? Moisés. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, nos dice en el capítulo 20, versículo 21. De la misma manera, hermanos, Dios ha escogido un mediador entre Él y el hombre, a su amado Hijo Jesucristo. Porque por nosotros mismos no podemos acercarnos a Dios. Porque solo por Jesús, hombres que los pecadores pueden ser reconciliados por el santo Dios, su Creador, y por nada ni por nadie más. Y al igual que Moisés, Jesús subió a ese monte porque solo Él podía subir para morir por su pueblo, siendo nuestro sustituto. Él fue a ese monte. Jesucristo habla a su iglesia también en este solemne momento a través de los símbolos. Traen a nuestra memoria su muerte y sufrimiento por causa de nuestros pecados. El pan y el vino nos hablan del precio tan alto que fue necesario para nuestra redención, por causa de la naturaleza de Dios. Pero también nos habla de victoria, nos habla de triunfo, de gloria y del amor y bondad de este Dios que habló y nos sigue hablando a través de su santa palabra. Este Dios que nos sigue hablando es digno de ser oído, con temor y reverencia, para ser obedecido. Qué cosa más grande. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: y habló Dios. No tengamos en poco que Dios hable a través de los medios que Él ahora ha escogido. Antes hablaba con voz a ciertos hombres a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Ahora nos habla por su palabra, por medio de su espíritu, a nuestro espíritu. No despreciemos la voz de Dios. Acerquémonos ahora. Dios nos habla a través del pan y del vino. Dios nos habla. Vamos a orar.